Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, mis queridos seres abundantes? Pues fijaros dónde me encuentro hoy, paseando aquí en plena naturaleza. Fijaros qué paisaje, aquí un río, súper espectacular, ¿verdad? Es la abundancia, que es la naturaleza, la máxima abundante. Bueno, hoy os traigo un tema muy bonito y os voy a contar mi experiencia personal, cómo me ha ayudado a mí, cómo he ido avanzando con este tema y el por qué es muy importante. Y si te quedas hasta el final del vídeo, te daré unos tips de cómo puedes tú ir mejorando esto, ¿verdad? Y es el presupuesto familiar. Hoy te quiero comentar lo que es el presupuesto familiar, cómo yo lo tengo, en qué ha implicado en mi vida tenerlo o no tenerlo, y os quiero dar unos tips, ¿verdad? Bueno, a todo esto, si te gusta lo que escuches en este canal, dale a me gusta, a la campanita para que tú te avise de próximas entregas, ya que mañana viene también otro vídeo súper espectacular. Y hoy os voy a hablar del presupuesto familiar o personal, ¿no? De hecho, las empresas tienen su presupuesto, pero a nivel personal también puedes tener tu presupuesto. Y todo empieza en la época de cuando somos estudiantes, ¿verdad? Cuando somos estudiantes, esto ya lo hacemos de forma innata, por decir así, innata. Bueno, no innata, pero quiere decir como que ya te obliga a llevar como un registro, ¿no? Cuando tú eres estudiante y compartes habitación o compartes una vivienda con varios, pues ya te obliga pues a hacer esa división de gastos. Y yo, como no, pues también lo he hecho, ¿no? Además, como yo había estudiado Administración y Dirección de Empresas, pues se presuponía, ¿verdad? Se presuponía que a mí me iba a gustar esto, se me iba a dar bien. Entonces, pues yo en aquel momento, cuando estábamos en un piso compartido, pues era la encargada de hacer la división de gastos, pues cuánto toca de alquiler, cuánto se gasta de luz, cuándo viene la factura de la luz, cuánto se gasta de supermercados, dividirlo entre todos y luego ir pagarle pues al casero, a la inmobiliaria o a la persona que gestiona todo eso, ¿no? Y yo había empezado así, yo había empezado con todo eso. Recuerdo que en principio había empezado en una libreta, me anotaba todo en una libreta, me hacía mis cálculos, a ver, a ti te toca tanto de tanto, no sé qué. Y luego, claro, la gente te pregunta, vale, tú le das un total, tanto, pero ¿por qué? ¿Hemos gastado mucho en súper o cómo vino la luz, ¿no? Entonces, claro, esa información, tú si haces esa división, pues ya la tienes, ¿no? Te da esa información, ¿verdad? A todo esto, comentarme qué os está pareciendo el contenido, qué os preocupa, hacerme en comentarios, hacerme llegar qué os parece, si os está gustando estos vídeos, si me escucháis bien, si os ocurre algo que pueda traer al canal, que pueda comentar para que os pueda ayudar hacia este crecimiento, hacia esta abundancia, hacia esa prosperidad, ¿no? ¿Qué tema os puedo traer? ¿Qué tema os puedo ampliar o desglosar para que todos vayamos hacia este camino y poder debatir entre todos y hacer este tipo de reflexiones, ¿no? Porque intercambiar impresiones, debatir de este tema, ¿no? Vale, pues continúo con el presupuesto. Yo recuerdo que lo hacía en la libreta. Luego ya me pasé, cuando tuve ya mi primer portátil, ¿no? Pues ya me pasé al Excel. Ya me pasé a un Excel. Me recuerdo que había descargado una plantilla que hay gratuitas. Hay infinidad de plantillas gratuitas por internet. Podéis mirar y hay infinidad de plantillas gratuitas. Y luego ya lo traspasé al Excel. El Excel evidentemente te da una hoja de cálculo, ¿no? O sea, el Excel o cualquier otro programa. El Excel pues te da la opción de sumar, ya no tienes que andar con bolígrafo, con la calculadora, ya te da pues más, ¿no? Y luego el Excel pues también lo puedes manipular y lo puedes hacer un poco más a tu gusto, ¿no? Por decir así, personalizarlo, esa es la palabra. Pues yo lo hacía en un Excel todos los meses, pues cuánto toca, llevaba un histórico. Me di cuenta que al llevar un histórico sabía cuál era la evolución del gasto de luz, si había subido, si había bajado, si habíamos gastado más en comida, si habíamos gastado menos, es decir, trazas la evolución, ¿no? Y eso me gustaba porque eso, jolines, te da una información brutal, de cómo van avanzando tus gastos y tus facturas, ¿no? Y bueno, cuando acabó mi etapa de estudiante, pues o te vas a vivir solo, luego encuentras pareja. Los desafíos ya son mayores, es decir, ya hay mayores retos, ya las cosas se hacen un poquito más complejas, ¿no? Y yo recuerdo pues que aquella plantilla pues se me hacía un poco escasa, era muy simplona, para luego la complejidad que fue avanzando después era simplona. Pero yo no lo dejé de hacer. Fijaros, la inmensa mayoría cuando sale de estudiantes deja de hacer esas cosas, y aquí viene una máxima de la mentalidad financiera y de la mentalidad de abundancia, y es que tú nunca vas a fracasar por equivocarte, sino porque abandonas, ¿no? El mayor fracaso es el abandono. Yo de aquella pues coincidió que no abandoné, yo seguí haciendo mi presupuesto, seguí haciendo mi planificación, mis gastos, primero sola, luego en pareja,
Cuando llega la pareja ya llegan cosas más complejas porque ya te tienes que plantear cómo vas a dividir ese gasto, cómo vas a... empieza a haber ingresos cuando eres estudiante no tienes ingresos y ya empieza a haber ingresos. Entonces, ¿qué partidas de ingresos? ¿Cómo vas a juntar los ingresos? ¿Juntos, separados? ¿Cómo os vais a dividir el gasto? Tenéis que empezar a tomar ya este tipo de decisiones juntos, ¿no? Y yo recuerdo que aquella plantilla de Excel pues le di una vuelta porque se me quedaba corta, se me quedaba escasa, le amplié muchas cosas. Bueno, le invertí tiempo en hacer aquella plantilla. Me daba mucha más información, me daba más claridad. ¿Qué le metí? Claro, se suman los gastos, no es lo mismo tener solo la luz y la comida cuando eres estudiante que cuando ya hay que meter, pues quizás ya empiezas con gastos de formación por tu cuenta, antes te la pagan tus padres, luego ya lo pagas tú, ya tienes que tomar decisiones de si haces este máster o haces aquello. Bueno, en aquel momento pues era así, entonces pues ya tienes que ver con qué ahorros cuentas, con qué ahorros no cuentas. Yo empecé a saltar mucho de trabajos en trabajos, para mí se hizo una necesidad imperiosa poder hacer mi colchón de emergencia, porque si me quedaba en paro lo pasaba fatal, entonces para mí era muy importante hacer como un pequeño colchón de emergencia, o sea, no es que lo aprendiera ni en la carrera ni nada por el estilo, pero la necesidad, o sea, ese miedo te hace tener tu colchón por ese miedo a quedarte sin ingresos, ¿verdad? Y pues la vida pues me llevó a hacer eso. Luego, con el tiempo, esa plantilla la fui perfeccionando. Luego yo recuerdo que cuando ya más adelante empiezas en el tema de inversiones, la cosa ya se complica un poco más. Quiero decir, no es que se complique, simplemente que tú vas avanzando, que tú vas mejorando tu economía. Hay más cosas que plasmar en este Excel, ya hay más cosas, ya no solo es la luz, el teléfono, tus ingresos, sino que ya hay muchas más cosas que plasmar. Entonces yo en ese momento decidí invertir en un presupuesto personal, en una formación que te diera pues unos tips de cómo hacer tu plantilla de Excel, de cómo mejorarla, de cómo de cómo darle otra vuelta más, ¿no? La segunda vuelta al Excel, ¿verdad? Yo invertí en aquello, hice mi propia plantilla totalmente personalizada a mi estilo de vida, conjunto a mi pareja. Luego ya después juntos ya juntamos todo el presupuesto, ya empezamos a tomar ya decisiones más de calado. Y esa plantilla, pues a día de hoy la tengo pues con una información tremenda, y os explico en qué consiste esa plantilla. Esa plantilla es hacer una planificación a 12 meses, es decir, a un año, de cuáles van a ser, por un lado, tu partida de ingresos, cuáles van a ser tus ingresos a un año, cuáles van a ser tus gastos desglosados, pues cuál es tu planificación a 12 meses de cuánto te vas a gastar en luz. Es decir, más o menos haces una estimación. El primer año, pues no es el primer año que lo haces, más que planificación es real. Luego ya el segundo año ya es cuando puedes, en función del primer año, ya puedes trazar la previsión para el segundo año. Cuánto te vas a gastar en luz o cuál es tu previsión de luz, cuánto te gastas en compra, cuánto te gastas en ropa, cuánto te gastas en libros, cuánto te gastas, es decir, qué planificación tienes mensual, es decir, a 12 meses de tus gastos en ropa, en libros, en luz, en coche si tienes coche, en vivienda, tanto hipoteca como alquiler, seguros, cuántos seguros pagas al año, cuándo los pagas, en qué momento. No es lo mismo pagarlos en enero que pagarlos en julio, que pagarlos en diciembre. Eso es el presupuesto. Entonces tú en ese presupuesto ya los detallas mes a mes, para ver tus partidas de gastos, y ahí eso te da la información de saber qué porcentaje de tus ingresos representa, por ejemplo, el gasto en vivienda, qué porcentaje de tus ingresos representa el gasto en ropa, qué porcentaje de tus ingresos representa el coche. Tú tienes esa información, qué porcentaje de tus ingresos representa cada partida de gastos. ¿Y eso por qué es muy útil? Y aquí es cuando os voy a dar unos cuantos tips, ¿no? Es muy útil porque tú ahí, primero, te sirve para conocerte, porque en función de cómo gastes, no es lo mismo gastar en viajes, gastar en ropa, gastar en libros, gastar en comida. En función de cómo gastes, así es como eres tú, o cuáles son tus hábitos. Eso te sirve sobre todo para conocerte. A mí me ha aportado muchísima claridad en conocerme, quién soy, cómo soy y qué hábitos tengo. Y mi pareja igual. Te da muchísima información de este tipo. Luego te da información de qué para hacer cambios, o sea, porque igual tú estás gastando mucho en ropa y te das cuenta que es una tontería,
que igual tu prioridad no es la ropa, igual tu prioridad pues es aprender X cosa que tengas ganas de aprender. O quizás tu prioridad es hacer ese fondo de emergencia, ese colchón que os había comentado. De hecho, mi prioridad durante muchos años fue esa. Quizás tu prioridad es poder ahorrar para invertir en algo que te guste, ¿no? Entonces tienes que cambiar partidas de gasto o sea, quitarle energía a una partida para darle energía a otra. Eso te sirve para eso, para conocerte. Luego, mi plantilla, conforme la fui modificando con el tiempo, no solo me da información de gastos e ingresos, la partida de gastos e ingresos, sino los que habéis estudiado económicas o economía, sabéis lo que es un balance, que es lo que hacen las empresas. Bueno, pues yo tengo un balance a nivel personal. El balance es saber tus activos y tus pasivos, es decir, si tienes una vivienda, que es un activo, el líquido en cuentas bancarias es un activo, si tienes inversiones en fondos de inversión, en acciones, eso es un activo, si tienes hipoteca, la hipoteca es un pasivo, es una deuda, si tienes tarjetas de Visa, es una deuda. Eso luego lo conformas en un balance y tú ves tus partidas de activos y pasivos y eso te saca el patrimonio neto, es decir, con qué patrimonio neto cuentas a día de hoy. ¿Para qué te sirve saber el patrimonio neto? Pues para saber si lo estás incrementando o decrementando, para saber si estás yendo por el camino adecuado o por el camino incorrecto y para poder hacer modificaciones, ¿no? Si tú tienes más pasivos que activos, es decir, si tú tienes mucha deuda, tienes un préstamo del coche, tienes un préstamo de la hipoteca y resulta que no tienes activos, pues tienes un problema. Entonces hay que corregir eso y tenerlo en un papel o en un Excel, bueno, mejor dicho, a día de hoy ya en una hoja de cálculo, ¿no? Pues te da esa información de qué puedes ir corrigiendo y qué no puedes ir corrigiendo y a raíz de ahí te trazas tus objetivos, ¿no? Y fijaros, mi vida financiera mejoró muchísimo a raíz de esto. Mi vida financiera mejoró, pero un 1000 por 1000. Un 1000 por 1000 porque puedes tomar mejores decisiones. Cuando tú sabes cuál es tu punto de partida, lo sabes todo, porque cuando tú sabes cuál es tu punto de partida, sabes tomar las decisiones más acertadas. Y a medida que vas tomando esas decisiones más acertadas, tú vas viendo tu ratio de mejora, es decir, cómo año tras año mejora tu patrimonio y el porcentaje en cuál lo hace. Fijaros, muchísima gente está en el abandono, está en la desilusión, está en la desidia porque no ve mejoras. ¿Y por qué no ves mejoras? Porque no tienes un papel en donde trazas eso, no tienes una orientación, es decir, tú no ves tus mejoras. Cuando tú tienes un papel, un Excel, un documento de esto, pues tú ves, jolín, el año pasado tenía X patrimonio y este año tengo X más 1 o X más 2. Y dices tú, jolín, qué guay, voy por buen camino. Guau, pues tengo que seguir en esto, ¿no? Porque es la hostia. Tengo que seguir. ¿Y cómo sigo? Pues venga, vamos a la partida de gastos e ingresos, vamos a ver cómo vamos a incrementar esos gastos, vamos a ver cómo vamos a incrementar esos ingresos y vamos a ver cómo vamos a reducir esos gastos, ¿vale? Y de esos gastos, si tú no sabes qué tienes, pues tienes gastos en general. No. ¿Qué gastos tienes en ropa? ¿Qué gastos tienes en vivienda? ¿Qué gastos tienes en libros? ¿Qué gastos tienes en formaciones? ¿Qué gastos tienes en inversión en ti? ¿Qué gastos tienes en coche? Vale, de todos esos gastos, ¿qué partidas te aportan valor? ¿Qué partidas te aportan y qué partidas te quitan? O sea, ¿qué partidas te dan energía y qué partidas te quitan energía? En función de tus objetivos, hay partidas que te dan y hay partidas que te quitan. Entonces, el objetivo es reducir los que te quitan energía y meterle más gasolina, que al final es meterle más pasta, más dinero, a las partidas que realmente te aportan. Esa es la visión y la claridad que te da el tener presupuesto. Yo desde que descubrí esto, yo lo descubrí ya siendo estudiante, pero no sabía el potencial. Ahora sí sé el potencial, es la hostia. Lo recomiendo a todos porque es en donde ves tus logros, es en donde ves tu crecimiento y es la gasolina para seguir, para no abandonar. Recordad lo que os dije al principio, la gente no fracasa porque se equivoca, la gente fracasa porque abandona, porque al principio no vas a ver una mierda. Cuando empiezas algo nuevo, nunca ves resultados, te parece tedioso. A medida que, si lo sigues haciendo, si no abandonas y lo sigues haciendo, llega un punto que empiezas a ver cosas y dices tú, wow, y yo esto porque no lo había visto antes, porque no había empezado ya con 20 años antes o con 15 incluso, ¿no? Hay muchas cosas que dices tú, jolines, ¿por qué tengo que llegar a esta edad? Bueno, pues has tenido a veces que pasar por cosas para aprender otras, ¿no?
Bueno, pues os animo a todos a tener el presupuesto, espero que os haya ayudado, comentarme si os gustó, comentarme qué opináis, comentarme si queréis que desarrolle más, comentarme bueno, vuestras inquietudes, darme feeling. Y lo vemos, espero que tengáis muy buen día y a todo esto recordad que tú vas a crecer tanto como crezca tu mentalidad, porque al final esto es mentalidad, ¿no? El no abandonar, es mentalidad, ¿no? Vas a crecer tanto como crezca tu mentalidad y para eso que vas a necesitar invertir. ¿Y en quién? En ti primero. Fijaros, os he comentado, yo he invertido mucho en aprender de presupuesto, he invertido mucho en mi crecimiento personal, he invertido mucho en muchísimas cosas y lo sigo haciendo. Y cada vez incremento más mi partida de inversión en mí. ¿Por qué? Porque veo el potencial y cuanto más invierta, sé que más voy a crecer. A más inversión, más crecimiento, siempre. Bueno, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.